El tema del webinar de hoy es el GBSIG aplicado a fauna y espacios naturales. Y durante el webinar se explicará el uso de GBSIG y también se verá un ejemplo práctico de aplicación con el fin de gestionar la información cartográfica vinculada a proyectos de fauna y poder desarrollar análisis y representaciones de mapas temáticos provenientes de datos tomados en campo, y también un ejemplo en el caso de los ENP de España. La ponente es María José Bravo Comerón, que es coordinadora de cursos de formación en eGeomapping. María José es ingeniera, máster en ingeniería en geodesia y cartografía y ingeniera técnica en topografía. Yo voy ahora a cambiar al ordenador de María José y volveré después de la ponencia en la sesión de preguntas y respuestas. María José, creo que ya puedes compartir su pantalla y empezar su presentación. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María José y, como ha dicho, colaboro con los cursos de formación de la empresa eGeomapping. Hoy vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar GVC para trabajar con información cartográfica vinculada a proyectos de fauna y cómo con esos datos pues podemos desarrollar análisis y representar mapas sistemáticos en función de los datos que hemos obtenido. También veremos un pequeño ejemplo de cómo se pueden calcular qué zonas están protegidas por una determinada figura de protección, como por ejemplo los espacios naturales protegidos que hay en España. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se pueden solapar esas figuras de protección y ver si una zona está protegida o si por el contrario es libre y podemos llevar a cabo un proyecto en ella. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta antes de realizar cualquier proyecto que implique el uso de un sistema de información geográfica es con qué datos de partida contamos y cuáles son los resultados que queremos obtener. Los datos de partida los cargaremos en este caso en GVC y en función de los resultados que deseemos obtener tendremos que realizar unos determinados procesos o unas consultas a la base de datos. Una vez que hemos realizado todos los cálculos y los procesos necesarios, podemos maquetar los resultados y obtener un resultado, bien sea para imprimir, bien sea para subir a la web o simplemente pues para ilustrar algún informe o utilizarlo nosotros para cualquier necesidad que tengamos. Vamos a empezar viendo un poco cómo podemos obtener los datos. Una de las principales fuentes somos nosotros mismos, sobre todo en el caso de fauna o pues hay que salir al campo con nuestra libreta y ir tomando datos de dónde hay una determinada especie, dónde no hay, etcétera, etcétera. A nivel mayor tenemos los datos oficiales, que bien pueden proceder de un instituto público, en el caso de España, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, procedentes del Instituto Geográfico Nacional. En el caso de España, la AIDE, la Infraestructura de Datos Espaciales, contiene además un directorio de servicios donde se recopilan todos los servicios web a los que podemos conectarnos para obtener datos, como son servidores de mapas, Web Feature Service, etc.
De ahí podemos obtener muchísima información. A nivel europeo tenemos también la directiva INSPIRE, especialmente centrada en temas de protección natural. Y también cuenta con un geoportal donde podemos consultar la información y buscar dónde podemos consultar esos determinados servicios. A nivel particular, hay un proyecto que se llama Proyecto Pandora, que también hace como de buscador de esa información que publican los organismos oficiales. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio, en el que vamos a ver cómo se puede realizar un inventario de mariposas en una parcela determinada. En este caso hemos optado por, primero, realizar una cuadrícula para dividir la parcela en trozos más pequeños sobre los que vamos a trabajar. Voy a pasar a GeoVC y os voy a mostrar un poco cómo hemos realizado este proceso. Bueno, estos son los pasos que vamos a seguir. Vamos, en primer lugar, a abrir GeoVC, a generarnos una nueva vista con la que vamos a trabajar. Vamos a cargar una serie de capas que tenemos ya, como es el contorno de la parcela en vectorial y una imagen. Luego vamos a generar la cuadrícula y luego vamos a ver cómo podemos esa cuadrícula llevarnosla a campo para poder recoger los datos. Bueno, esta es la vista principal de GeoVC. Como podéis ver, tenemos el gestor de proyectos, donde tenemos el apartado de vistas, que es donde manejamos toda la información que contiene una componente geográfica, ya sea vectorial o raster. Luego tenemos un apartado que son las tablas, donde podemos manejar los atributos asociados a un determinado punto o polígono. Luego hay otro apartado que es el mapa, que sirve para maquetar y obtener los resultados finales. Y en la nueva versión incluye uno que es gráficas, que también permite ilustrar los resultados del proceso. Vamos a comenzar creando una nueva vista. Seleccionamos nuevo y en sus propiedades vamos a cambiarle el título, vamos a poner que es para trabajar con fauna y vamos a fijarnos también en la proyección. Ahora mismo está la proyección actual EPSG 4326, pero la voy a cambiar a ETRS 89 y proyectadas en UTM zona 30, que es ahora mismo lo que se usa para la cartografía en España principalmente. Podemos buscar el sistema de referencia o bien a través de los recientes, introduciendo el código EPSG o con el sistema de referencia de coordenadas. Una vez que tenemos seleccionado el sistema de referencia que vamos a utilizar, aceptamos y vamos a dejar las unidades de medida en metros y vamos a abrir la vista. Una vez que abrimos la vista, vamos a cargar la información pulsando sobre el icono de añadir capa. Una vez aquí vemos que podemos añadir o bien un archivo, como por ejemplo un save o una imagen, o podemos conectar con diferentes servicios de Internet, como son los WMS, WCS, WFS, servicios de mapas teselados, Geodatabase, OpenStreetMap, etc. En nuestro caso, vamos a añadir
una ortofoto y vamos a añadir también el contorno de la pradera que vamos a analizar. Si os fijáis, nos indica que el sistema de referencia es desconocido. Asume que es el mismo que hemos puesto para la vista. En el caso de que no lo fuera, podríamos cambiarlo en propiedades. Aquí podríamos editar el sistema de referencia correcto que tenga el shape. Si os fijáis, la ortofoto y la pradera. La pradera le voy a editar su simbología haciendo doble clic sobre la imagen y voy a ponerle el relleno transparente. Y de otro color para que destaque un poquito más. Bueno, esta sería nuestra zona de trabajo por la que vamos a ir recorriéndola para consultar dónde podemos encontrar pues esas mariposas que nos han pedido que comprobemos dónde están. Para dividir las zonas de trabajo vamos a hacer una cuadrícula . Bueno, para generar la retícula vamos a abrir la caja de herramientas de Geodesig. El icono este con forma de engranaje. Y vamos a seleccionar las herramientas para capas vectoriales genéricas. Y voy a crear una nueva retícula. Como veis, me pregunta cada cuánto quiero crearla. Voy a crearla de 500 metros en 500 metros y que sean rectángulos. Le voy a pedir también que me lo guarde en la carpeta en la que estoy trabajando. Y la voy a llamar cuadrícula 500 por 500. En la siguiente pestaña puedo delimitar la región de análisis. Bien indicar yo la región que quiero o bien que utilice la extensión de otra de las capas que están cargadas. Voy a decirle que utilice la extensión de la capa pradera. Y que me cargue capa en la misma vista en la que estoy trabajando. Bueno, como veis, ha creado la retícula.
Me la he creado en una nueva vista de ese estante y voy a añadirla en la vista en la que estoy trabajando. Como veis, tendría ya las cuadrículas en las que tengo que trabajar. En este caso, como podéis ver, ha dejado parte de la parcela fuera. Esto deberíamos a realizar la cuadrícula de forma que incluya esos apartados. También podemos ver que en este caso, por ejemplo, hay aquí una cuadrícula que cae completamente fuera de nuestro área de actuación. Por lo tanto, esa deberíamos eliminarla. Vamos a comprobar la tabla de atributos que ha creado para las cuadrículas. Como podéis ver, ha creado un identificador para cada cuadrícula y luego ha tomado dos coordenadas correspondientes. Esas coordenadas nos pueden ser útiles cuando vayamos a campo, por ejemplo, ir con un GPS y saber dónde está el centro de la parcela, o donde podemos poner, en este caso, las esquinas, bien señalizándolas con estacas o bien trabajando con ellas de otra forma. Voy a etiquetar las parcelas de la cuadrícula, editando con el botón derecho sus propiedades. Puedo asignarles una simbología diferente a cada uno de ellos. Por ejemplo, en función del identificador. Y puedo también habilitar el etiquetado de forma que salga el número sobre la pantalla. De esta forma podemos diferenciar bien qué parte le correspondería, por ejemplo, si vamos en un equipo, a cada persona, o dividirlo en diferentes días de trabajo, de forma que podemos analizar los datos obtenidos de las mariposas. Voy a subir la pradera encima de la cuadrícula para que se vean los bordes. Y vamos a dejar activa la capa de la cuadrícula . Y vamos a realizar
Bueno, aquí también podemos calcular el área y la distancia de cada uno de ellos. Bueno, en nuestro caso, como solamente es una parcela en la que vemos directamente que no pertenece, podemos seleccionarla mediante una selección simple. Aquí tenéis los elementos de selección simple por rectángulo o bien por un polígono. Y una vez que la tenemos seleccionada, podemos borrar ese elemento. Para borrarlo tendríamos que poner la capa en modo de edición. Seleccionarlo y darle a eliminar, bien directamente o bien a través de la tabla de atributos. Una vez que hemos borrado el elemento que no nos interesaba, seleccionamos nuevamente la capa con el botón derecho y le damos a terminar edición. Le doy a guardar los cambios. Bueno, en este caso le daríamos a guardar los cambios y lo almacenaríamos ya como una nueva tabla. Vamos a ver cómo se maquetaría ahora el mapa de una forma muy rápida. Voy a minimizar la vista. Y para el mapa iríamos nuevamente al gestor de proyectos, crearíamos un mapa, seleccionaríamos uno nuevo y iríamos poco a poco añadiendo los diferentes elementos. Tendríamos que insertar primero la vista. Estamos trabajando sobre la vista de fauna. Seleccionaríamos o bien la escala de forma automática o especificaríamos una. Por ejemplo, que sea exactamente escala 1:25.000. Luego podríamos ir añadiendo los diferentes elementos del mapa, por ejemplo el norte. La escala, el título del mapa, planificación, inventariado de mariposa.
Y así podríamos poco a poco ir maquetando el mapa, podemos cambiar los tipos de texto, el tamaño, etcétera, de forma que se ajuste a nuestras necesidades. Bueno, una vez que tenemos el mapa para guiarnos, pues ya solo nos quedaría ir a campo y comenzar los labores de muestreo y de identificación dentro de cada una de las parcelas. Ahí podríamos seguir dos métodos, que sería ir con el GPS, ir a través de la pradera tomando datos y luego a posteriori cargar la tabla Excel o la base de datos. Voy a cerrar lo que sería el mapa. El mapa luego podemos guardarlo o bien es darle a exportar a PDF o a una imagen para tenerlo en nuestros informes. En el caso de ir a campo y guardar los datos en una cartilla, pues luego tendríamos que pasarlos, pues por ejemplo, a un Excel o a una base de datos, un DBF, y podríamos cargarla pulsando sobre el apartado tabla. Por ejemplo, voy a darle a añadir. Una nueva tabla que tenga un formato DBF. Como veis, esta era una tabla compuesta por una coordenada X, una coordenada Y, un identificador de la parcela en la que se ha encontrado y bueno, esto es un radio de acción para otros usos que ahora mismo en este ejercicio no nos interesa. Una vez que tenemos los datos introducidos, en nuestra vista podríamos cargarlo a través de añadir una capa de eventos. En este caso nos pediría que seleccionásemos un origen de datos, tendríamos que seleccionar la tabla que hemos añadido y luego nos pedirá que asignemos cuál de los campos que tiene la tabla se corresponde con la coordenada X y cuál se corresponde con la coordenada Y. Bueno, si seguimos el proceso, añadiría una serie de puntitos dentro de cada una de las parcelas donde hemos localizado esa mariposa. Voy a darle a cancelar y a pasar al siguiente ejercicio, que os lo voy a comentar muy rápido. Porque el siguiente ejercicio que tenía propuesto era a través de los espacios naturales protegidos, hacer la suma y darles distintos pesos a cada zona, según si estaba protegida o no está protegida. Para ello creo una nueva vista, que la voy a llamar espacios naturales protegidos. Y voy a cambiar nuevamente la proyección de la vista. Una vez que tengo la vista preparada con su sistema de referencia correcto,
voy a añadir los archivos con los que vamos a trabajar. Vamos a tener, por ejemplo, los espacios, los paisajes protegidos, los parques nacionales, los parques naturales, las reservas naturales y los monumentos naturales. Estos datos los he descargado de la página web de la red de Europarques y bueno, se pueden obtener muchas otras figuras de protección como pueden ser las cepas, las zonas de especial protección para las aves o los lugares de interés comunitario. Pero en este caso he seleccionado estos que aparecían en esta página porque son fáciles de descargar en formato shape y nos venían bien para la realización de este ejercicio. En este caso lo que vamos a ir haciendo es ir uniendo estas capas poco a poco, de dos en dos, y vamos a ir viendo si se solapan las figuras de protección. Como podéis ver, he cargado las capas y hay algunas zonas en las que sí se ve que se solapan varias figuras de protección. Para realizar la suma de una forma más fácil, voy a añadir una nueva columna en la tabla con un 1, simplemente un 1 que va a indicar si está o no está. Si esa figura está presente o no está presente. Voy a unir todas las capas de dos en dos y cuando ya tenga hecha la unión de todas las capas, voy a realizar la suma. De forma que me diga si solamente hay una figura de protección en esa zona, o bien hay dos, o tres, o las que sean necesarias. Para añadir una nueva columna en la base de datos, voy a comenzar la edición de una capa, voy a abrir su tabla de atributos y en la pestaña de tabla voy a darle a añadir una nueva columna. Y la voy a llamar, en este caso es la capa de monumentos naturales, la voy a llamar número de monumento. En este caso puede ser un tipo de dato textual, numérico, doble. Voy a dejar como un entero. Y una vez que tengo la columna creada, voy a abrir la calculadora de campos y le voy a decir que rellene toda la columna que sea igual a 1. Selecciono el campo que quiero modificar y abajo en la calculadora
introduzco la expresión. En este caso, simplemente 1, de forma que lo rellene todo de unos. Voy a hacer lo mismo para la siguiente capa. Esta la cierro, guardo los cambios. Y hago lo mismo con los paisajes protegidos. Selecciono la tabla de atributos, añado una nueva columna, un paisaje, y con la calculadora le digo que el número del paisaje sea igual a 1. Lo cierro y ahora las dos capas que he modificado las uniría en una única capa. Para ello abro la caja de herramientas y realizaría una unión. La capa de entrada 1 sería parques naturales, no paisajes protegidos, y la capa de entrada 2 monumentos naturales, que son los que acabamos de modificar. Y le decimos que lo guarde como unión de las capas 1 y 2. Está uniendo en una misma capa todas las geometrías de las capas anteriores. De esta forma iremos uniendo todas las capas, no lo voy a hacer completo porque se nos va el tiempo. Y luego lo que haríamos sería, una vez que tuviésemos todas las figuras de protección en una misma capa, sumaríamos. Sumaríamos con la calculadora de campos, crearíamos un nuevo campo que sería número total de figuras de protección, y pues en este caso podría ir desde ninguna, que serían las zonas en blanco, hasta 5, que es el número máximo de capas que hemos cargado. Luego podríamos, con esos resultados del 0 al 5, podríamos rasterizarlo, por ejemplo, y utilizar la capa raster para identificar pues qué zonas no tienen ninguna figura de protección, cuáles tienen solo una, o incluso qué zonas son pues las que tienen en este caso, si la suma máxima fuese un 5, pues les afectan todas las figuras de protección posibles. Bueno, quería que terminase la unión para que vieseis cómo en la tabla de atributos se han añadido las columnas correspondientes a las dos capas que hemos unido. Y cómo se podría hacer la suma mediante la calculadora de campos. Crearíamos una nueva columna, que sería el número total de figuras de protección,
y luego pondríamos en la parte inferior, que es el resultado sería igual a la suma del número de la capa 1, la suma del número de la capa 2, más la suma del número de la capa 3. Como veis, ha creado la capa de unión, y en la tabla de atributos podemos ver los atributos de la primera capa y los atributos de la segunda capa. Para saber qué figuras tienen la categoría común, añadiríamos, hay que ponerlo en modo edición primero. Abrimos la tabla, añadimos una columna, total, numérico, y en la total abrimos la calculadora de campos y le decimos que el total es igual al número de monumento más el número de paisaje. Y le damos a aceptar de forma que calcule. Bueno, este sería el procedimiento a seguir. Una vez que hemos hecho todas las uniones, pues ya tendríamos la capa preparada para realizar análisis de si eso no es apto, pues por ejemplo para una carretera que pase por una zona protegida o que no pase por una zona protegida, y realizar de esta forma los diferentes análisis que queramos obtener. Bueno, con esto acabaría mi presentación. Para más información sobre estos temas y para la realización de prácticas, podéis comunicaros con nosotros bien a través de la asociación GVSI o bien a través de info@geomapping.com. Y bueno, con todos los comentarios que hayáis hecho durante la sesión, pues haremos actualizaciones y se plantearán nuevos ejercicios. Y poco a poco pues iremos mejorando el contenido. Bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues... Muchas gracias, María José, por la presentación. Hay algunas preguntas. La primera de Francisco Javier Calvo Martín. Me pregunta cómo se puede especificar un tipo de fauna. Bueno, en ese caso sería añadir un nuevo campo en la tabla de atributos donde se indique pues el nombre de la especie o la información que se quiera almacenar. Perfecto. Algunas preguntas acerca de las cuadrículas.
Por ejemplo, Almudena González le pregunta si podrías explicar cómo corregir la cuadrícula para que se ajuste a la pradera o pradería. Sí, en este caso es que puedes seleccionar una caja envolvente. Entonces, o bien puedes dibujar un rectángulo que contenga la parcela y realizar la cuadrícula sobre ese rectángulo, o bien realizar un polígono envolvente que contenga toda la parcela. Yo lo he realizado y me ha cogido la cota máxima y la X máxima y la X mínima de lo que se veía en ese momento en la pantalla. Pero vamos, se puede hacer o bien eso a partir de los datos del propio shape, o bien generándose un nuevo shape con una caja envolvente, un contorno que cubra toda la parcela. Gracias, María José. Otra pregunta acerca del mismo tema de Emma Jorgino. Ah, no, creo que ya se contestó. No. La pregunta es, ¿cómo se ajusta bien la cuadrícula al contorno de la parcela? Si hay que añadir cuadrículas por arriba o recortarlas. Bueno, sí, sería un poco la misma pregunta que en el caso anterior. Se puede realizar en otro shape un rectángulo que contenga toda la cuadrícula, o bien introducir las coordenadas máximas y mínimas para que lo cubra todo. Perfecto. Una pregunta de Carlos Vuelvas. Si es posible realizar análisis de fragmentación del paisaje en áreas protegidas mediante la utilización de GBSIC. De fragmentación del paisaje. Sí. Si dispones de los datos necesarios, me imagino a lo mejor un modelo digital y las diferentes unidades del paisaje que se incluyan en esa zona, sí se puede realizar. Gracias. Ahora una pregunta de José María Roncero Eras. Si se puede automatizar el proceso del ejercicio de ENP mediante el modelizador. Si es posible poner en edición la capa y añadir columnas o solo se puede operar con geoprocesos. Se puede automatizar, a lo mejor generándose un script de forma que sí que se pueda. Sí hay formas de automatizar procesos. Creo que en el blog de GVSIG hay varios ejemplos de cómo se puede generar un script para añadir campos o para... Gracias, María José. Una pregunta de Carmen Jorge Fernández. ¿Cómo se establecen, son varias preguntas, cómo se establecen las unidades del proyecto y del mismo modo, cómo se elimina un cuadro de la cuadrícula? ¿Se podría crear otro? Sí, cuando estás en el modo de edición de una capa, no sé si veis mi pantalla, en la parte superior están todas las herramientas de dibujo. Se pueden insertar círculos, elipses, nuevos rectángulos y se puede tanto dibujar sobre la imagen como introducir los datos por coordenadas, introduciendo las coordenadas a mano en la parte inferior.
De esta forma puedes, por ejemplo, digitalizar un río o digitalizar diferentes elementos y luego puedes tanto pues crear nuevos, borrarlos, modificar los vértices, puedes realizar diferentes tipos de operaciones pues como en cualquier otro programa que permita dibujar. Gracias. Otra pregunta de Carmen. Si se puede exportar capas de GBSIG compatibles con AutoCAD o otros softwares de SIG. Hay muchas preguntas acerca de los formatos de archivo que se pueden importar o exportar. ¿Sería posible, por favor, María José, hacer un repaso sobre estos formatos de archivos? Sí, para ver los formatos de archivos que soportan, le damos a añadir una nueva capa y cuando le damos a añadir, yo lo tengo por defecto en todos los soportados, pero puede abrir desde DGNs. Hay que tener bastante cuidado con los de AutoCAD porque hay algunos, sobre todo si está codificado con nivel, color, grosor, que hay veces que esa información, como luego se puede editar en GVC, hay veces que esa información puede perderse, hay que tener cuidado al cargarlos. Ficheros CSV, tablas, DXF, DWG, imágenes de AirMap, una serie de archivos que puede cargar. Y luego a la hora de exportar habría que seleccionar la capa que queremos exportar y o bien le damos a guardar como o bien le damos a exportar y nos permite exportar a KML para ver en Google Earth directamente, a bases de datos MySQL, Postgres, a DXF para AutoCAD, MicroStation y el formato Shape, que es el que utiliza pues ArcGIS y otros programas de este estilo. Gracias, María José. Una pregunta que no es técnica, pero muy interesante, de Washington Garzón. Le pregunta si es posible predecir dónde pueda ocurrir un evento natural con alguna ave como bioindicador. Predecir, entraríamos en el campo de la estadística y de las probabilidades. Sí, también hay algún geoproceso que permite calcular las probabilidades de que ocurra un evento en un sitio o en otro. Tenemos en lo que es la caja de herramientas un apartado completo para geoestadística. Pues desde hacer un kriging o calcular las varianzas, los máximos, los mínimos y eso, probabilidades. Sí. Hola, María José, ¿me escuchas? Sí. Sí, sería eso, calcular la probabilidad de que ocurra un evento en un determinado punto.
Y Oh, sí, hola María José, ¿me escuchas? sí, sí. Gracias. Eh, bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Muchos participantes preguntan dónde acceder a más informaciones acerca de GBSIG, eh, cursos online, por ejemplo. Entonces, ¿puedes por favor darnos algunas más información acerca de dónde encontrar información? Pues en la página web de GVSIG hay información desde últimas versiones que han ido sacando. Hay también manuales de usuario y luego tienen un blog donde comentan pues casos prácticos y luego hay un apartado de lo que es el módulo de scripting que también tiene ejemplos muy buenos sobre eso, automatización de procesos y cómo se pueden programar para que se realicen automáticamente. Perfecto, gracias María José. Antes de sus consideraciones finales, yo tengo acá algunos recordatorios. La mayoría de las preguntas ya fueron contestadas a través del chat por Mario Carrera y también por María José, pero algunas de ellas las enviaremos para que Mario y María José puedan contestarles luego del webinar por email. Y los archivos estarán disponibles para acceso en la brevedad. Le enviaremos los links por email y los certificados de participación serán enviados también por email la próxima semana. Les invito a participar en nuestros próximos eventos. Ya tenemos una agenda de webinars en mundogeo.com/webinar y también en el evento Mundo Geo Connect Latinoamérica. Es una conferencia y feria de tecnologías geoespaciales que se realizará en San Pablo, Brasil, en mayo de 2015. También les invito a conocer los cursos online del Instituto GeoEduc en geoeduc.com. Ya les envié el link por el chat. Y con esto terminamos nuestro webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a la Asociación GBSIG por el apoyo y muchas gracias María José por su tiempo para hacer la sesión de prueba y por la presentación y también por contestar las preguntas. Y ahora le pido por favor sus consideraciones finales. Nada, muchas gracias por asistir y espero que os haya resultado interesante, por lo menos conocer un poco cómo funciona la herramienta y un poco cómo se puede aplicar para estos temas. Perfecto, muchas gracias María José. Gracias a todos por su participación y seguimos en contacto. Un abrazo desde Curitiba, Brasil. Chao.